Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Bienvenidos a Encuentro Sustentable. No, justo. Pues muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Estamos en un programa más, un sábado más, en Encuentro Sustentable, en nuestra sección, una sección que realmente nos apasiona, que es la sección que toca la salud mental en medio ambiente. Hoy estamos Claudia Ruiz y Claudia Gómez. Añadimos a Cheli, a Arturo. Horacio andará subiendo y entrando a ver cómo puede encontrar una buena red, porque no está en un lugar en donde es accesible la red. Y bueno, vamos a tocar un tema que es muy interesante, pero antes quisiéramos dar las gracias a nuestra casa de Promo Estéreo. Quisiéramos dar las gracias a RIS Central, que es nuestro patrocinador. Y bueno, y darle las gracias a todos los que nos escuchan un sábado más. Estamos a punto de cumplir 4 años al aire. Estamos encantados porque ha sido un aprendizaje permanente. Yo creo que gran parte si yo pudiera pensar cómo somos ahora, antes y después, el programa nos ha dado la posibilidad de conocer otras formas de pensar, de abonar a lo que sabíamos, y no solo eso, a quitar quizás ideas que teníamos probablemente equivocadas, ¿no? Y nuestro programa precisamente va a tocar sobre eso, sesgos cognitivos. Y ustedes van a decir qué tienen que ver los sesgos cognitivos con el medio ambiente. Bueno, ya lo irán viendo. Pues bueno, tenemos a Claudia Ruiz. Claudia es la directora, ella lleva toda la parte clínica del consultorio de C7 Salud Mental. Y hoy vamos a hablar de un tema, Claudia, y bienvenida, que nos atañe no solamente al trabajo con nuestros pacientes, sino que también toca la mirada más amplia que tiene que ver con el planeta. Sesgos cognitivos, ¿qué significa, Claudia? Hola, Clau, pues, buenos días. Sí, efectivamente es algo que ahorita toca muchos, se puede aplicar muy bien a toda esta cuestión del planeta, y porque parte del ser humano, ¿no? Un sesgo cognitivo es un patrón de pensamiento, es una forma de razonar, si se puede decir, pero esta manera de razonar o de pensar nos lleva a desviarnos en la toma de decisiones, que es, digamos, lo que más nos afecta, ¿no? Porque esta manera de pensar nos hace actuar o tomar una decisión equivocada. Es una manera como vamos procesando la información y vamos interpretando lo que vamos recibiendo y tomamos decisiones. Entonces, esta es la forma como el ser humano va encontrando la explicación, ¿no?, a muchas de las situaciones que están alrededor, sobre todo cuando hay una situación que no comprende. Hay varios tipos de sesgos cognitivos. El de confirmación, por ejemplo, es cuando una persona tiende a buscar información que confirme su modo de pensar, y entonces no va a buscar otras maneras, otras visiones, ¿no?, o puntos de vista diferentes más que el suyo, y obviamente pues va a seguir difundiendo la información que selecciona para confirmar sus creencias, y ese es un poquito lo que nos ha estado pasando hasta con noticias del cambio climático, ¿no? Los que quieren destacar algo que va con su forma de pensar, pues van a buscar noticias que refuercen eso, ¿no? Y el otro que a mí se me hace el más peligroso, que es el sesgo de disponibilidad, que es lo que, como bien dices, los ciudadanos de a pie tendemos a buscar. ¿Qué es lo que tenemos más disponible, más accesible, más fácil? Y con eso me quedo y ya no me pongo a ir más allá. Entonces, esto pues nos afecta, ¿no? La objetividad y la precisión de cómo vamos a percibir el mundo y actuar. Trae por ahí la mano levantada Horacio. No vamos a ver la cámara, voy a abrir para que nos vean a todos, porque no podemos verlo. Horacio, vas. Hola, Clau. Hola, Clau. Hola. Hola, auditorio. Hola, Cheli y Arturo, los extrañamos mucho. Sí. Pues nada, nada más estaba
escuchando la clara explicación de Claudia sobre el tema de los sesgos cognitivos y me quedaba yo justo pensando en cómo no sé si llamarle condición humana o vicio humano que tenemos como especie, y como siempre yéndome un poco a la parte biológica, de asumir que lo que nosotros pensamos es lo correcto y que no buscamos razones por las cuales suceden las cosas, sino siempre pensamos en la razón, y la razón generalmente lo tengo yo. Y por ahí hay una frase que es de broma, pero que refleja mucho la naturaleza humana, esto de alguien tiene que tener la culpa y no puedo ser yo, ¿no? Entonces me vienen a la mente todas estas cosas y digo, es increíble cómo estos sesgos cognitivos y de alguna manera, estas conductas en las que siempre se buscan esto que comentas, ¿no, Clau? El camino más, lo más inmediato, buscar lo más inmediato, tener lo más inmediato, o simplemente estas tendencias a buscar información que a nosotros nos parece la correcta sin analizar si realmente lo es, pues nos han llevado a un deterioro importante del planeta y a que sí, como bien comenta Clau, esto esté íntimamente ligado a problemas como el calentamiento global, el cambio climático y todo esto que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces me quedé pensando en eso y me parecía importante comentarlo ahora. Sí, totalmente de acuerdo. Y no sé si te acuerdas, Horacio, uno de los primeros programas que tuvimos en Encuentro Sustentable fue precisamente sobre sesgos cognitivos. Tuvimos un invitado que estuvo hablando sobre eso. Sin embargo, esto fue antes de COVID y pareciera que ha habido cambios en nuestra percepción del mundo, en nuestro estar en el planeta desde de antes y después. Estos sesgos cognitivos que antes teníamos sobre ciertas cosas también nos han puesto a cuestionarnos si esto en lo que pensábamos es realmente así o no, ¿no? Por ejemplo, vienen los temas sobre las conspiraciones, ¿no? Durante COVID estuvimos bombardeados por todos lados acerca de que si esto era manipulado por el hombre, si no lo era, si era debido a una situación en China y un laboratorio donde se había escapado o no se había escapado. Y las noticias empezaron a bombardearnos y el ciudadano de a pie, el que estaba en su casa guardado buscando una explicación, porque finalmente lo que estábamos tratando de entender qué era lo que nos estaba pasando, encontraba de una manera muy extraña, Claudia, y aquí viene una pregunta para ti, que creo que vale la pena tocar. Pareciera que al encontrar una respuesta, la inmediata, la primera, la que nos hace más sentido, ¿no? O sea, si esto no tiene una explicación, pues lo más lógico es que sea una conspiración y que sí haya sido hecho esto en un laboratorio. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya sido hecho, yo estoy diciendo lo que nos pasa a nosotros con esa información. ¿Qué crees tú, Claudia, que alivia? Porque yo creo que al engancharnos en una respuesta hacia lo que está pasando, algo alivia adentro, aunque sea que después nos produzca más ansiedad, ¿no? Porque si esto es una conspiración y hay alguien que está haciendo, un día de esto sueltan un virus y nos matan a todos, ¿no? Entonces empieza a segregar más, creo yo, angustia, preocupación, y una forma de estar en el mundo a través de ese sesgo cognitivo nuevo, porque ese no estaba antes. Claro. Sí, esto responde a una necesidad, porque además el sesgo cognitivo no lo tenemos de manera consciente, ¿no? Esto es una manera inconsciente y bien, como dice Horacio, además como especie, como una parte ontogenética que todos poseemos. Entonces, esta necesidad de buscar una explicación y encontrar en lo que tengamos a la mano, por supuesto que nos da cierta calma. Yo creo que la mayor angustia en los seres humanos es la incertidumbre y cualquier respuesta que, aunque sea la más inmediata, la más cercana, ya con eso calma, ya con eso calma. Y sobre todo en situaciones de crisis, como mencionas en el COVID, es cuando más se incrementó esta parte de las fake news, ¿no? Porque justamente había una necesidad ante la incertidumbre, no había respuestas veraces aparentemente, entonces lo que dijeran, todos estábamos esperando la conferencia de Gatell, todos estábamos esperando lo mínimo que hubiera, aunque fuera real o no, pero que nos diera una respuesta.
Y las respuestas que inmediatamente empezamos a tener hacia eso tocan nuestra forma de estar en el mundo, en donde apareció también, y por qué no, la maquinaria perfecta del comercio, ¿no? Entonces aparecieron algunas medicinas mágicas, ¿no? Que no necesitaban receta, aparecieron remedios caseros, aparecieron una cantidad de cosas que se podían adquirir a través de internet ahora, porque bueno, la maquinaria se empezó a mover con todo y creo que como nunca en la historia, estas empresas como DHL, etcétera, etcétera, crecieron al triple para poder llevar a la casa ese medicamento que podía ser suficiente para que no nos contagiáramos y demás. Estos sesgos cognitivos a lo largo de la historia nos han llevado, yo creo, a entrar en espacios de destrucción masiva, ¿no? El poder creer que esto es verdad, que una población completa es el enemigo, ¿no? Porque cree o tiene una creencia diferente y hay que acabar con ella. Entonces pareciera que algo en nuestro cerebro no ha terminado de evolucionar por completo, o es una respuesta natural a la evolución, o sea, no lo sé, te pregunto. Ay, mira, acaba de entrar Norma, bienvenida Norma. Gracias, perdón la tardanza. No te preocupes. No sé, Claudia, ¿cómo lo ves? Fíjate que yo creo que sí es una respuesta natural, porque esto así ha sido desde que el hombre descubre el fuego, ¿no? O sea, por ejemplo, el atribuir todos estos fenómenos inexplicativos a una deidad, ¿no? A un dios de la lluvia, el que nosotros tengamos esta necesidad de seguridad es algo inherente al ser humano. Lo que va cambiando y lo que ya va poniendo digamos ahora, porque es la época que nos está tocando, lo que cambia es el medio, ¿no? Que no había antes y ahora sí lo hay, este medio de difusión que es la red. Y eso es lo que ya marca, digamos, lo que puede ser, como tú lo mencionas, algo mucho más peligroso. Porque antes, pues para transmitir una noticia se tardaba años, meses, y ahora es muy rápido, son segundos. Y ante esto, digo, ya hay, lo que pasa es que no los conocemos, quizá algunos sí lo conocen, pero ya hay sitios, ya hay organizaciones que se dedican a proporcionar lugares o verificadores de noticias, lo que antes pues no existía, ¿no? Y eso es en respuesta a esto, ¿no? O sea, nos preocupa, pero también es la necesidad de ahora hay un término que encontré que le llamamos alfabetización informacional. O sea, sí tenemos que que aprender para poder seleccionar la información y esto lo planteó la UNESCO ya a partir de la pandemia. La UNESCO ya tiene un área que se está especializando en alfabetizar, sobre todo a los maestros, para que justamente esta capacitación se transmita a los maestros y luego a los niños. Porque hay que aprender a informarnos. Porque además el no aprender a informarnos nos va a generar muchas enfermedades de tipo emocional, como la de doom scrolling, que es un término que hoy se está utilizando en psicología para poder mostrar esta angustia que generan el estar buscando permanentemente noticias que son alarmantes. El planeta se va a acabar porque ahora sí es la sexta extinción masiva, ya no hay nada que hacer. Siguiente noticias, porque además, pues los medios de comunicación tienes unos algoritmos que cuando tú buscas una información, te va a estar mandando información permanentemente sobre eso y va a segregar adentro de nosotros una necesidad angustiosa de estar buscando esta información hasta generar, pues prácticamente ya una patología, ¿no? Que tenga que ser atendida en un consultorio. Entonces, sí creo que es importantísimo que haya respuestas inmediatas para poder ir controlando esto que se está saliendo de las manos, nos guste o no. Yo creo que la pandemia, de alguna manera, generó un alerta, no porque no estuviera pasando antes, sino que generó ahora sí una alerta, porque obviamente se potencializó al estar encerrados en una casa 24/7, nuestras horas de ocio pues se ampliaron, ya no salíamos, no teníamos tiempo ni de ir a jugar fuera o a caminar en el parque si no estábamos metidos adentro. Y eso fue segregando, pues obviamente, muchísimas personas que tienen una adicción a los medios de comunicación que ya estaba ahí. Ahora, una angustia innecesaria
porque la información es permanente, ¿no? Entonces era el cambio climático como uno de los temas principales, pero también estaba, pues ahora sí que el problema del COVID y la cantidad de muertos, y ahora ya van 4 millones, y ahora ya van 7, y es que están acabando con la población de adultos porque hay una agenda que lo dice, y aparecieron las conspiraciones, y en eso apareció también el tema que ya estaba sobre la mesa, pero que ahora tomó un auge impresionante, que tenía que ver con el adrenocromo, ¿no? Con esta sustancia que se le saca a los niños cuando se les roba. Y de repente la gente empezó a no dormir y empezó a no poder moverse porque esto genera parálisis. Yo creo que uno de los temas importantes de un programa como el de hoy es poder entender que estos sesgos cognitivos nos van llevando a tener, como bien lo decías al principio del programa, un actuar, un hacer, un responder hacia eso que está pasando, que muchas veces nos genera mucho más daño del que ya había antes, ¿no? O sea, se va sesgando el cerebro en la búsqueda hacia este lado. Norma, ahorita te voy a hacer una pregunta porque creo que la literatura y la capacidad de poder ir generando un cuestionamiento a través del aprendizaje, independientemente de las noticias de Internet, también nos va dando una posibilidad de poder ir creando un pensamiento a lo mejor mucho más asertivo. Creo que la literatura es uno de nuestros grandes acervos y los hemos ido perdiendo a lo largo del tiempo. Hoy en día cada vez se lee menos, ¿no? Cada vez pasamos más tiempo. Creo que el promedio de un chavo hoy en día son 3 horas en los medios de comunicación, 3, 4 horas. ¿A qué horas leen? O sea, ya ni siquiera es que no es que están leyendo, es que están pasando el tiempo haciendo algo que está ahí, que no se va a ir, ojo, o sea, hay que ver cómo hacemos una transformación con esto que ya está. Norma, para ti, por ejemplo, estos sesgos cognitivos, inclusive en la literatura, yo no sé si tengas el recuerdo de alguna novela que haya generado algún tipo de conducta o de mirada distinta que no había en una población y que se hayan vuelto locos con eso y hayan cometido algunas iatrogenias, no sé, aventarse de edificios y demás. Yo tengo una en mente, pero quiero ver si tú te acuerdas de alguna. Ay, pues lo que me viene a la mente que creo que causó furor en su época fue la de Salman Rushdie. Okay. Este libro que llamaban el libro maldito y que fue perseguido y que lo querían asesinar y una serie de cosas de algo que pues la gente no alcanzaba a entender realmente cuál era el significado, ¿no? Y los creyentes ortodoxos de su religión pues se volcaron hacia quererlo desaparecer de la faz de la tierra. Entonces sí hubo una respuesta como de mucho encono hacia él. Recuerdo que ocupó las páginas de los diarios un buen rato. Y bueno, yo más bien, ahorita que estabas hablando, recordé otros libros que a mí me dejaron huella o que me hicieron, que me revolvieron por dentro, pero siempre la literatura para mí es como un viaje que puede ser al interior o hacia el exterior. O sea, nunca vuelves a ser el mismo después de leer un libro, sea bueno o sea malo. Todos los libros te dejan algo. Y ahorita que tú decías que ya no leen, pero están 3 horas en la red, el tema es que oí hace poco algún comentarista decir que los chavos leen máximo 5 renglones. Entonces realmente están metidos en la red, pero están viendo TikToks y Reels y cosas que no les aportan nada intelectualmente, que no los motivan a pensar, que no, pues sí, que no aportan absolutamente nada y que más bien los van sumiendo en esta cadena de desinformación o de angustia generalizada o de búsqueda de estas noticias, porque creo que en cuanto ven el morbo llama más que la curiosidad. Entonces yo creo que eso también es algo que se desarrolló mucho en pandemia. ¿Cuántos muertos hay aquí? ¿Cuántos muertos hay acá? ¿Cuántos van acá? Que yo siento que eso sí era como aumentar la angustia que de por sí la población estaba viviendo, en lugar de buscar noticias que aportaran algo, ¿no? O sea, ¿qué vacuna está funcionando? ¿Cómo me debo de proteger? En lugar de irme por ese camino, bueno, que yo la verdad sí lo hice de a ver qué tanto es lo que realmente me debo de cuidar y proteger, en lugar de irme a las noticias catastróficas de todos los muertos a 5 metros de mi casa, porque ni había muertos a 5 metros de mi casa. Entonces, como
¿Hacia dónde me sumo? Fíjate una cosa muy curiosa, Clau, yo no sé si escuchaste, hubo un estudio hace poco acerca de, que hizo una universidad en Estados Unidos, bueno, el 69% de los adultos y el 81% de los adolescentes en Estados Unidos están inmersos en the social media, como lo llaman, ¿no? En las redes sociales. Aquí es donde ponen este monto de 4 horas. A mí se me hace un exceso, por eso puse 3, pero bueno, el estudio arroja 4 horas de promedio para un adolescente. Pero aquí hay algo que es bien interesante y aquí viene esta parte del sesgo cognitivo. Al estar inmerso nuestro cerebro permanentemente a esta estimulación, hay cambios neurológicos. Ojo, hay cambios que se van generando en la arquitectura del cerebro que nos van sesgando inclusive después a que ciertas noticias ya no nos produzcan nada. Esto de normalizar, como normalmente lo llamamos, tiene una razón de ser en nuestro cerebro. Al estar permanentemente bombardeando el cerebro con ciertas cosas, el cerebro va a encontrar adaptativamente una forma de responder a eso. Entonces, va a llegar un momento en donde, digo, no sé ustedes, pero a mí me pasaba, yo cuando era chica iba por la calle y estaban estos periódicos de la Nota Roja, y para mí era inevitable voltear a ver, o sea, me llamaba la atención, ¿no? El cadáver y la sangre y el cuchillo enterrado y todo esto. Y creo, y lo veo ahora, que paso por enfrente de un puesto de periódicos y ya ni siquiera volteo. Pareciera que mi cerebro se ha ido adaptando a algo que antes me generaba pues una alarma, una alerta, ¿no? Entonces, pareciera que estos grandes estímulos también nos va alentando en la respuesta que vamos teniendo para encontrar formas más asertivas para responder a lo que pasa. No sé, Clau, cuando hablo de esto, bueno, y además, por cierto, ¿sabes de qué me estaba acordando? ¿Se acuerdan de Orson Welles cuando sacó el programa de que ahí venían los marcianos en los años 50 y que además fue de donde aprendimos a hacer los platillos voladores? En esa época se crea esta imagen que sigue todavía en nuestras mentes y que sigue todavía en el cine y en las películas. Lo que pasó en Nueva York en esa época fue impresionante. La gente no lo cuestionó. Al escuchar la radio empezó a aventarse por los edificios porque ya venían de Marte. La gente empezó a abandonar Nueva York. O sea, pareciera que esto es algo que ha venido a lo largo de la historia generándonos ciertas problemáticas debido a la respuesta que tenemos al estímulo que estamos recibiendo. No sé, Clau, dije mucho, pero no sé si hay algo de lo que haya dicho que haya hecho sentido, pues. Te lo puedo resumir a lo mejor. Para mí la diferencia, ¿no? Entre estas dos conductas que mencionas, un adolescente que está consumiendo, ¿no? Si a lo mejor podemos decirle, una cosa es consumir, ¿no? Y otra cosa es realmente, como decía Norma, leer para hacer un cambio en la persona. La diferencia está en el juicio crítico, que obviamente un adolescente está en proceso de formación. Cuando vamos madurando, pues nuestro juicio crítico va fortaleciéndose. Bueno, hay quienes aún de adultos, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, en teoría debería de ser así. O sea, un adolescente tendría esta excusa, digamos, de que está en un proceso de una necesidad de estar buscando diferentes tipos de información para poder formar un juicio crítico. Ellos necesitan esto porque si no, ¿de dónde obtienen una información que los papás, por la situación social y familiar, no dan esta cercanía, no hay este espacio ya con los jóvenes? Entonces ellos tienen que buscar una manera de dónde adquirir la información para después tener un juicio crítico, ¿no? Que eso es lo que tú marcas ahorita muy bien. ¿Por qué ya no te llama la atención? Porque ya puedes discernir entre lo que es una noticia que te va a generar un cambio y una noticia que solamente te va a intoxicar, ¿no? Hay un término ya que le llaman a la intoxicación por información, ¿no? O la infodemia, que es la pandemia de la información. ¿Por qué algunos nos podemos proteger, digamos, de mejor manera? Porque tenemos ya este juicio un poco más fino y entonces tú ya puedes seleccionar. Los jóvenes, que sobre todo los más jóvenes no lo tienen, ¿no? Van desarrollándolo poco a poco. Horacio, qué bueno que levantas tu manita porque como no te veo, cuéntanos.
Pues por eso la levanto, porque está difícil ahorita, pero afortunadamente todo bien. Oye, esto que comentas, ¿no, Clau? Yo tengo 2 hijos adolescentes, como ustedes saben, y esto se está volviendo un monstruo, este acceso a la información se está volviendo un monstruo porque hay un gran sistema que está moviendo el pensamiento de la adolescencia y de la juventud hacia donde es conveniente. Y entonces, esto es un ejemplo global y peligrosísimo de disonancia cognitiva, creo yo, en el cual pues todos los adolescentes están escuchando la misma música, están viendo las mismas cosas, están sufriendo los mismos problemas emocionales, están recibiendo la misma información distorsionada sobre qué es felicidad, sobre qué es el bienestar. Y yo sí veo, desafortunadamente, a lo mejor, y espero estar equivocado, que sí se está sesgando la información para generar un cierto desinterés en los problemas ambientales, ¿no? Como dejarlos un poco de lado y centrarse en lo que le conviene al sistema dar importancia, ¿no? Que sigue siendo los grandes patrones de consumo, los aspectos económicos, el individualismo, y entonces eso a mí me parece súper grave y súper preocupante. Creo que como padres, madres de jóvenes, de adolescentes, tenemos un trabajo bien importante en ese sentido, ¿no? De cómo hacerles ver a los jóvenes y a las personas adolescentes que, pues que no todo es lo que están viendo en redes y que no todo se manifiesta de la misma manera y que hay un montón de cosas que tenemos que hacerles ver pues para que ellos también fueran factor de cambio, ¿no? De lo que está pasando ahora en el planeta. Está súper interesante eso que comentaste, Clau. Fíjate, Horacio, que escuchándote, hemos venido trabajando en el consultorio, traemos un poco un pensamiento, una idea de creer o estamos inclinándonos a pensar que el gran dolor del ser humano de este siglo es la identidad, es quién es, para qué está y a dónde va. Como nunca, o sea, no es que no haya sido una pregunta existencialista desde siempre, desde que el hombre se hizo hombre, sino que ahora como nunca el hombre no sabe realmente quién es, para qué está y dónde y hacia dónde va. Y eso, ese sesgo cognitivo que también está ahí, porque finalmente eso nos va llevando a consumir, como bien decía Claudia, lo primero que nos alivia estas respuestas existenciales, lo primero que genera en nosotros es el estar buscando con la inmediatez de la respuesta a la noticia de ese momento. Tenemos y vamos a invitarlos a todos, el que quiera venir está invitado. Vamos a traer una chica a platicarnos. Ella es una chica trans que hizo la transición de niña a niño y luego nuevamente a niña. Y gran parte de lo que ella como un testimonio está poniendo ahí es que esta falta de tener medios donde ella hubiera podido encontrar información que le fuera mucho más nutricia, la llevó a tomar decisiones, pero no solamente a ella, a sus padres, convencidos de que lo que estaban haciendo era lo correcto. Ella toma una decisión de hacer una reversión a este cambio y se da cuenta de que gran parte del problema estaba en los medios, mucho más allá de si es un problema médico hoy en día, un problema nuevamente de pensar o creer que eso es lo correcto, lo que hay que hacer para una persona que tiene esta enfermedad que se llama disforia, va generando esta pérdida de identidad, encontrándose a sí misma en los medios de comunicación con gente que le dijo lo que tenía que hacer y lo que era mejor para ella, sin tener la opción de tener otro tipo de información, ¿no? Ahí es en donde viene esto que es tan peligroso de lo que estabas diciendo ahorita, o sea, los chavos, debido a que no les enseñaron a investigar, digo, yo no sé, yo crecí en una biblioteca, en el colegio nosotros teníamos prácticamente una clase para ir a investigar, agarrabas los libros, hacías fichas, o sea, tenías que pensar, no era opción, o sea, para poder saber quién era alguien en la historia o qué momento histórico, tenías que buscar varias fuentes. Estaba una enciclopedia, una sola, ¿no? Había 10 enciclopedias distintas donde tú sacabas información, pues para ver qué decía uno, qué decía otro, buscabas a los autores. Hoy no hacemos eso.
Yo creo que hoy, como respuesta, porque finalmente creo que lo que buscamos en este programa es ir encontrando, no solamente exponer el problema, sino ir encontrando cómo resolverlo. Yo creo que la gran invitación está, señoras y señores, es que no se queden con lo primero que escuchen. Busquen fuentes. Hay fuentes mucho mejores que otras. ¿Qué decías ayer, Claudia? Me encantó, ¿no? Cuando tu hijo, platícales, que tu hijo te dijo, oye, mamá, hay una página que dice que cuéntales porque está buenísimo. Tenía apenas 7 años, ¿no? Digo, ya mi hijo tiene 26, 25, pero no, cuando él estaba chiquito, que estaba en boga ya todo esto, ya llegó un día y me dijeron en la escuela que visite un sitio que se llama www.mierda.com, mamá. Entonces, me lo comentó, digo, él estaba avisándome y fue la oportunidad ideal para poderle explicar. Primero cuestionarlo, imagínate, bueno, yo creo que mi hijo en esa época no sabía lo que era mierda, seguramente, ¿no? Ya cuando desde ahí empezamos, ¿no? A poder no condenar el sitio, no condenar la recomendación, porque no podemos privar de esta situación, como bien mencionabas, Clau. No es una cuestión nada más de prohibición o de limitar el acceso a Internet, porque estamos hablando de un proceso de identidad, y no nada más identidad personal, sino identidad social. Entonces, él tenía que llegar con una respuesta al amigo que le había recomendado el sitio. No iba a quedarse con la curiosidad de, ¿y qué es ese sitio? ¿Por qué me lo recomienda? O sea, un niño de 7 años, ¿no? Entonces tenía que haber una respuesta y yo le tenía que dar la respuesta porque me lo estaba preguntando a mí. Entonces ese es el papel en donde uno tiene que no hacer ojos ciegos y decir, se prohíbe el Internet, se prohíbe el contacto con las pantallas. Digo, sí hay lineamientos, por ejemplo, la OMS te lo pone tal cual, prohibido pantallas a niños menores de 2 años. Ahí sí está, te lo ponen como una prohibición. Es inadmisible que un bebé, ¿no?, de 2 años esté conectado al tipo de pantalla que quieras. Y así te va poniendo los horarios y los límites de tiempo según la edad. Pero es algo que está, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay que estar en contacto con los chavos, y algo que quería yo mencionar rápidamente, porque Horacio lo dijo, como una preocupación, el que tiene adolescentes. Esto se da también, es la combinación de un factor social, un factor tecnológico, con una situación individual. O sea, estamos hablando no de un fenómeno que afecta como si fuera efectivamente, bueno, si aún en el virus no nos atacó a todos de la misma manera, porque unos son más vulnerables que otros. A unos mató, a otros no. Lo mismo sucede con el virus de la información. Entonces, ¿qué nos fortalece? Nuestro sistema, digamos, inmune ante esto, las relaciones familiares. El ejemplo, el que le sigamos diciendo, Horacio, a nuestros hijos, esto no está bien, esto así se ve, porque ellos necesitan la mirada del papá y de la mamá. Ya más grandes decidirán si papá o mamá estaban equivocados, pero el que tengan un punto de comparación base es el de la casa, el de los padres. Fíjate que pusimos ahí en Facebook un pequeño escrito que toca de hemos perdido a nuestros hijos. Antes los perdíamos en los patios, ¿no? Y los perdíamos en los árboles, y ahora los hemos perdido en sus cuartos, ¿no? Y esto es así. Pareciera que el ser humano en esta pérdida de identidad, empezando por la nuestra, porque no es una pérdida de identidad de los jóvenes, empieza por nosotros. Nosotros como adultos que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo de escuchar. Hay un meme que me encanta de este Paco de Miguel, ¿no?, que se para en la puerta del cuarto de su hijo y su hijo le quiere cortar, papá, mamá, me cortó mi novio, mamá, no sabes qué, y la mamá se queda viendo, pero ¿cómo es este cuarto de cochino? La pobre chavita se queda así como riendo, o sea, pero yo lo que quiero es contarte, ¿no? Pareciera que nosotros adultos, y lo toco porque creo que así somos, estamos inmersos en un mundo de la inmediatez, donde todo lo necesitamos aquí, ahora, en este momento. Vamos, venimos, subimos, entramos. Tenemos que ser excelentes
trabajadores, y si somos mujeres además, pues hoy en día el trabajo todavía en un país como el nuestro recae sobre las mujeres, en otros países ya está mucho más, mucho más equitativo. En el caso de Horacio, me consta que él sí es mamá y papá y hace las mismas labores, pero son de esos primeros hombres que están empezando a hacer esto. Hoy todavía las mujeres, pues muchas de ellas están en el trabajo del hogar, y además de eso, pues tienen que salir a trabajar, porque hoy en día se necesitan dos sueldos para poder mantener una familia. Entonces, no hay tiempo para sentarnos a hablar con nuestros hijos. La identidad, lo hemos hablado nosotras en el consultorio mucho y lo trabajamos con nuestros pacientes, se finca en el hogar, se finca en el lugar, en el seno materno. Y cuando hablo del hogar, no es necesariamente papá, mamá e hijos, ojo, hoy en día hay una cantidad de familias distintas que también son hogar, ¿no? Ahí es donde se finca esa identidad del ser humano que va a permitir que después pueda tener una respuesta mucho más asertiva hacia el bombardeo de lo que hay afuera y que tenga un análisis crítico, que pueda decir, híjole, esto me suena rarísimo, ¿no? O a lo mejor te parece bien, o sea, yo creo que hay gente de verdad que está muy metida en lo de los alienígenas como un lugar de pertenencia, o que están metidos en otro tipo de información que les parece que las nutre. Yo no digo que esté bien o que esté mal, simplemente es la respuesta que tenemos hacia eso, nos hace mejores personas, nos nutre, ayuda al entorno donde estoy, esto me conecta con el medio ambiente, esto me aleja. Creo que hay que hacernos debería haber como un decálogo, yo lo voy a plantear, no sé, Norma, para que nos ayudes a hacer un decálogo de cuáles serían las preguntas de hoy en día para un ser humano que está buscando respuestas, ¿no? El Internet pues va a ser la primera fuente, ¿no? Y es nuestra primera fuente, ¿cómo empezar, no? Yo como tú fui ratón de biblioteca, no en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, aunque siempre me gustó leer. Yo fui ratón de biblioteca de la universidad para acá, ¿no? Trabajé 17 años en investigación documental, entonces ya te imaginarás que mis horas de biblioteca y hemeroteca eran todas. Para mí, la primer fuente más que Internet son los libros. Y en esta parte que mencionas del decálogo, para mí lo importante es, pues puedes echarles el rollo que quieras a tus hijos, pero si no pregonas con el ejemplo, como dirían las abuelitas, de nada sirve. Entonces, ¿cómo vamos a darles instrucciones de cómo deben manejar los medios si los padres son los primeros que ignoran a los hijos porque están metidos en los medios? O sea, ¿cuántas veces he ido a comer y ves en un restaurante, incluso un año nuevo, me acuerdo que para mí fue de shock, porque estaba la mamá con la hija en un restaurante de comida asiática? La señora no le dirigió la palabra a su hija en toda la comida por estar metida en el celular, y era 31 de diciembre. La niña agarró la charola, acaban de comerla, fue a decir algo a la caja, no sé. La señora no se enteró de nada. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que nuestros hijos se conecten con ellos mismos si como adultos que estamos los padres para guiarlos o para pregonar con el ejemplo no lo hacemos? Entonces, primero, bueno, pues empieza a conectarte tú, empieza tú a verificar tus fuentes, empieza a buscar espacios para compartir o colaborar con ellos. A lo mejor, si un tema es muy difícil y hay algo en el cine, y es lo que yo hacía, es que hay temas en los adolescentes que se cuestionan y que provocan mucho movimiento. Entonces, me los llevaba al cine a ver una película que tenía que ver con el tema, y a partir de ahí empezábamos a deconstruir la historia y cómo les tocaba a ellos y cómo me tocaba a mí y cómo lo veían ellos en su entorno. Entonces, es buscar estos espacios de reflexión, de compartir. A lo mejor de camino de la escuela o camino a la escuela puedo platicar con ellos en el coche. Si no voy en el coche y voy en un transporte público, bueno, pues busco el espacio. En lugar de que cada uno vaya con sus audífonos y no me voltees ni a ver, pues mejor voy comentando lo último que leí o lo último que escuché, ¿no? O sea, para mí, no sería la primera fuente, lo siento. Quiero que vean una escena, porque es una de mis fotos favoritas. Espero que Horacio me esté oyendo porque le va a fascinar. Me dicen, ¿la ven? Sí estoy, aquí estoy y ya me vi. Es Horacio. Quiero que vean, esta fotografía me fascina. Sus hijos están al lado. Esto es justamente lo que estabas hablando, ¿no? Los sesgos cognitivos
nuestra capacidad de discernir comienza con este ejemplo. Este es un padre de familia, ahí están sus 2 hijos, que está trabajando en uno de los eventos de Sembrando Futuros que iniciamos juntos, mostrando algo que podría parecer. En ese entonces, déjenme decirles que Horacio trabajaba en la alcaldía, ¿eh? O sea, ojo, era autoridad y está con su bolsa recogiendo lo que alguien se le olvidó, porque así es como decimos, no lo tiró, se le olvidó, porque yo creo que si se diera cuenta de lo que hizo, ahí vienen estos sesgos cognitivos, no lo haría. O sea, si alguien entendiera que esto que está recogiendo Horacio, que alguien dejó ahí, daña al planeta, entonces no lo haría. Quería yo mostrar esta foto, no podía dejar pasar la oportunidad, Horacio, porque creo que cuando hablamos de respuestas hacia una problemática difícil, una problemática compleja, creo que también nuestra capacidad de responder a eso va generando una creatividad brutal que nos permite también poder resolver lo que hay. Hoy en día el Internet no se va a ir a ningún lado, señores. La cantidad de información negativa que hay no se va a ir tampoco a ningún lado. Sí, efectivamente, esto va a afectar nuestros cerebros y demás. ¿Cómo lo vamos a abordar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer con esto para dejarle a los que vienen respuestas que les permitan poder anclar eso y poder resolver lo propio cuando les toquen? No es que esta época sea peor que otra. Realmente cuando volteamos para atrás y aquellos que nos fascina la historia y ponernos a leer, nos damos cuenta que la humanidad, yo no quisiera vivir en el medioevo ni a patadas, ¿eh? Ni a patadas, ni en Europa ni en ningún lado. O sea, vivimos en la época que nos tocó vivir, es esta. Las respuestas a las problemáticas las tenemos que dar aquí y ahora, no estar pensando en que antes era mejor que ahora, no. Hoy enfrentamos problemáticas que son propias de nuestra época y nuestros sesgos cognitivos son los que nos van a llevar a tomar decisiones asertivas o no. Horacio, tenías tu manita. Sí, la bajé para no meter presión porque me estaba gustando mucho lo que decías. Este, esto que comentas, Clau, de, de y creo que sería, digo, porque además se nos está acabando el programa, mi última intervención, esto que Ay, la verdad es que trato, ¿sí me escuchó? no, otra vez. Agradecerte, digo, la verdad es que sí, creo que uno siempre tiene que pensar en ser coherente con lo que dice, con lo que hace, cómo va, y yo creo que eso es fundamental para lograr pues, que tus hijos anden o piensen o actúen de la misma manera, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues también nada más decir que creo que el acompañamiento ahora de los padres es mucho más importante que de lo que era antes, o quizás estoy como un poco con un sesgo cognitivo porque no viví antes, pero pienso que los padres ahora, con toda la cantidad de información que les llega a los jóvenes, hemos tenido que aprender a estar muy al pendiente. Y esto, ¿no? O sea, si te llega tu hijo diciendo, oye, un amigo me recomendó que viera tal página, ¿no? Por ejemplo, un día mi Daniel me dijo que quería ver una película que se llama Deadpool, que es súper violenta. Y le dije, pues órale, vamos, pero vamos a verla juntos, ¿no? Y comentémosla y conversémosla, ¿no? Y oye, pues esta página que me dijeron, bueno, pues a ver, vamos a ver y vamos a poner límites. Sabes que eso ya no lo puedes ver, eso ya rebasa lo que considero que es adecuado y estar súper al pendiente. De repente eso como que se nos olvida, como que pensamos que como la pantalla hace que el niño no haga ruido y se quede muy quietecito y ni se porte mal, pues entonces dices, pues perfecto, me da tiempo de hacer mis cosas, pero pues se te olvida que tus cosas son educar y formar personas, ¿no? Entonces, yo con eso me despediría, Clau, querida, las dos queridas Clau, Norma, que ya me da muchísimo gusto verte y bueno, pues también conozco a tus hijos y personas maravillosas, igual, los hijos de Clau y de las Claus, entonces creo que es muy importante, ¿no? El estar presentes, el estar conscientes de lo relevante que es el ejercer la paternidad al máximo y la maternidad, ¿no? Les mando un abrazo, saludos a Cheli y Arturo, que ahora los extrañamos muchísimo y bueno, pues yo me despido para ir cerrando porque creo que ya se nos está yendo el tiempo. Sí, nos quedan unos minutitos para ir cerrando. Yo quisiera hacer como
un tejido. En este programa, una de las palabras que más me gusta es el tejer, y de la derivación del hilar, del poder suturar, del poder encontrar en el lenguaje una forma de poder colocar allá afuera información que nos sirva. Yo espero que después de este programa, más que dar consejos o más allá de poner en la mesa bien temas que son difíciles, yo creo que el trabajo de nosotros como terapeutas en el consultorio es el poder cuestionar, el generar que la gente tenga la posibilidad de cuestionar que esto que estamos diciendo les haga sentido o no, y que si les hace, hacer la invitación a que la curiosidad los mueva a buscar más información sobre esto. Hay mucho hoy en día, gracias a las neurociencias, en cómo nuestro cerebro se ha ido desarrollando. Los sesgos cognitivos han sido estudiados por neurólogos, por psicólogos, por sociólogos, que van inclusive utilizando esto para la mercadotecnia, ojo, o sea, tienen sus diferentes funciones, no solamente para el aprendizaje en la ciencia, sino para el uso de esto en otros ámbitos de la vida humana. Yo quisiera, Claudia, como preguntarte para ir cerrando, ¿qué crees tú que te hubiera hecho falta a ti como papá entonces, si pudiera regresar entonces decirte a ti misma, oye, va a venir esto, hay que prepararse? ¿En qué crees que te hubiera hecho falta entonces para poder abordar los temas o los problemas que tenemos hoy en día en términos de los sesgos cognitivos que nos están llevando a tomar decisiones, pues muchas veces no solamente tan asertivas, sino pues complejas, ¿no? Que nos llevan sobre todo al tema que más nos tocan en la terapia, que es el dolor humano? Difícil pregunta, ¿no? Porque no hay una respuesta, pero una única respuesta. Lo que sí puedo decirte es, yo sí estoy maravillada de la internet. O sea, a mí sí es una herramienta que me ha enriquecido muchísimo. El poder tener esta fuente tan grande de acceso de información a estas grandes bibliotecas, porque también las hay en internet, hay grandes fuentes de información. Yo creo que eso es lo que yo hubiera querido tener esto en mi época, me hubiera encantado, porque tenemos una herramientas muy buenas. La diferencia es el desconocimiento. No sabemos cómo usar la información, pero ya hay maneras de aprender, hay maneras de involucrarse y encontrar sitios verificadores de datos, verificadores de noticias, poder detectar cuáles son las fuentes más científicas o dadas por personas profesionales. Yo creo que esa es la diferencia. No podemos minimizar, es un avance tecnológico increíble. Entonces, eso sería aprender más. Al revés, vámonos a meter más, vamos a aprender más, vamos a conocer de qué sitios que no conocemos, porque debe haber sitios que muchísimos lugares, aprendamos junto con los jóvenes, aprender con ellos para navegar juntos. No digo en el mismo espacio, pero navegar juntos vamos a tratar de encontrar estos lugares que sí generen cambio, que nos den información válida. Y esto que estás diciendo justamente es el eje rector de la identidad. Nosotros vamos a ir aprendiendo quiénes somos a través de lo que vamos aprendiendo. Si la curiosidad todavía habita en nosotros, esa curiosidad nos va a llevar a conocer más, a preguntar más. Y nuestra identidad va a tener ahora una fortaleza lo suficientemente importante como para poder entonces voltear a ver el medio ambiente. No hay manera que podamos sanar allá afuera mientras adentro de nosotros haya esta crisis existencial que como ser humano único e irrepetible le toca ya a un nivel social, porque las redes precisamente lo que han hecho es unirnos de una manera impresionante, y que eso va a generar muchísimas dudas, muchas más preguntas, pero que si nuestra identidad tiene una fortaleza, vamos a poder atravesar inclusive aquellas cosas que no son nutricias de una manera que nos va a poder permitir discernir, esto que me está llegando es bueno, esto que está llegando no es bueno para mí, me nutre, no me nutre, con esto genero yo bienestar, no lo genero. Eso va a poder permitir que a través de estos sesgos cognitivos ahora nutricios
nos permitan poder ser o estar de una mejor manera. Norma, ¿con qué te Pues quedas? yo me quedo con esta parte de ser selectiva pues con la información, con lo que permito entrar, con lo que dejo salir, con lo que me informo y con lo que comparto también, ¿no? Como hablábamos al principio, ¿qué me aporta? ¿Qué puedo yo aportar? Y lo que no me aporta, la verdad, sí, ir teniendo este criterio, y creo que con nuestros hijos, bueno, mis hijos ya son adultos los dos, pero con los jóvenes es de construir esta información que va llegando, hacia dónde me lleva, qué me aporta, qué no me aporta, y de ahí empezar a formar un criterio que tenga, como decía Horacio, congruencia. Para mí es igual con coherencia o congruencia entre lo que estoy buscando, lo que estoy formando adentro de mí y lo que quiero ser y aportar para los que quedan alrededor, ¿no? Exactamente. Pues bueno, creo que estamos llegando ya al fin de nuestro programa, uno más. Me encantan estos temas, creo que cuando empezamos a hablar me empiezan a caer muchas imágenes, muchas ideas que en su momento me hubieran ayudado mucho, pues a lo mejor a no caer tan fuerte, ¿no? Creo que yo he tocado mucho en este programa, no solamente lo de los pañales desechables, ahora toqué el otro día el tema de los pobrecitos, de los cara de niños, ¿no? De este sesgo cognitivo mío por haber creído a ciencia cierta, ¿no? Fritz Perls los llamaba introyectos, estas ideas locas que nos tragamos desde que somos pequeñitos por la cultura donde crecimos. A mí me enseñaron que los caras de niños eran venenosos. Eso aprendí. Y la respuesta que yo di a eso, digo, no me enorgullece en lo más mínimo, me apena brutalmente porque también aparecen en mis pesadillas, los mataba, ¿no? Los mataba, inclusive alguien estaba diciendo el otro día que creo que si los tocaba se convertía en uno, ¿no? O sea, había ¿no? Había todos estas leyendas urbanas, por así llamarlas, que sesgaban nuestra conducta, nuestra manera de reaccionar hacia eso, que generó en mi caso, por lo menos, a través de esa ignorancia, pues la muerte de una cantidad, y estoy hablando de una cantidad bárbara de pequeños animalitos que salían en el jardín, que yo pensé que iban a matar a mis hijos. Entonces, ahí está, señores, vamos a poner en duda lo que escuchamos, vamos a poner en duda lo que creemos, vamos a ponerlo en duda para fortalecer aquello que sí nos nutre y para poder desechar lo que ya no nos sirve. Hay muchas cosas que ya no nos sostienen, pensamientos, ideas, ideologías, formas que ya no nos sostienen. Vamos buscando cosas que sí nos sostengan. Yo creo que esa sería como, pues no sé, yo cierro el programa haciéndoles la invitación. Vamos a traer a Chloe, esta chica que les hablamos hace un rato, vamos a platicar con ella precisamente de temas de identidad, qué es lo que nos está pasando como seres humanos, que estamos perdiéndonos en esta búsqueda para poder resolver quiénes somos y muchas veces entramos en situaciones que ya son irreversibles, ¿no? Y que van a marcarnos para el resto de nuestras vidas por no tener esta capacidad de buscar, informarnos más y aprender más. Y ojo, esto que decías de las enciclopedias, me fascinan las enciclopedias virtuales porque puedo ir a Moscú, o sea, puedo estar en Moscú y ver el museo y poder encontrar y ver los huevitos de Fabergé, que ya vinieron a México una vez y que sí tuve la oportunidad de ver, pero que hay miles de cosas, de espacios donde yo puedo entrar ahora virtualmente que me enriquecen, que me ensalzan, puedo escuchar conciertos, puedo hacer mil cosas a través de la red, yo como tú también. Además yo estudié programación, a mí me tocó ver el cambio de la perforación de tarjetas a ver la primera pantalla y poder entender los lenguajes que hay por detrás de una computadora. A mí me fascina la tecnología, me apasiona la tecnología. Y si alguien, aquellos que les gusta la literatura, ha leído a Isaac Asimov, no se pierdan Yo Robot. Fue de los libros que marcó mi historia, que generó en mí un cuestionamiento brutal hacia mi propia existencia. Es un libro viejo, es un libro que él yo creo que nunca imaginó que íbamos a estar como estamos ahora, pero lo sospechaba. Y bueno, pues agradecer nuevamente. Horacio, ¿quieres decir adiós así de bonito como dice Cheli o lo digo yo? Va, me lo he hecho. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Bien, bien. Perfecto, pues muchas gracias. Me toca a mí despedir el programa en ausencia de Cheli. Gracias a todas las personas que nos escucharon. Gracias a nuestra casa Pluma Estéreo.
Gracias a nuestro patrocinador Ring Central, el gimnasio de box de la Central de Abasto. Por ahí visiten sus redes sociales. Se llaman Ring Central. En todas las redes sociales, por ahí los pueden encontrar. Y muchas gracias sobre todo a ustedes, a Norma, Claudia Ruiz, Claudia Gómez, por este tan bonito programa que me deja con muchas reflexiones, y creo que a todas y todos los que escuchamos nos dejan igual, y pues mucho que aprender como siempre. Cuídense mucho, que tengan un muy buen sábado. Adiós. 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 Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Esto fue Encuentro Sustentable. Escúchanos todos los sábados 11 de la mañana a través de promoestereo.com. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Hasta pronto.